Con 2 cucharas te voy a enseñar un masaje para quitar las arrugas de la cara. Bienvenidos a Physiolution, soy Rubén Santo, acupuntor de confianza, y vamos a hacer hoy un masaje con 2 cucharas para desinflamar, rejuvenecer el rostro y quitar las arrugas. Lo primero que vas a necesitar para hacer este masaje, que tiene además muchos siglos, pues fíjate cuánto tiempo tiene una cuchara. Pues lo primero que necesitas es 2 cucharas, pero estas 2 cucharas las tienes que meter en el frigorífico unos 15 minutos antes. ¿Para qué? Para que estén fresquitas y esto ayude a tonificar la piel. Además tienes que buscar un sitio cómodo para poder hacerlo, por ejemplo, en una mesita tranquilamente o mirándote directamente al espejo también. Y por último, también necesitas algún tipo de aceite o algún tipo de crema para ayudar al desplazamiento de las cucharas. Ten en cuenta 3 cosas para este masaje. Primero, la cara en principio tiene que estar limpia antes de echarte cualquier tipo de crema. También otra cosa que tienes que tener en cuenta es que tienes que hacerlo durante 25 días seguidos para notar esa firmeza de la piel y por supuesto sin hacerte daño en ningún momento. Pues empezamos este estupendo masaje con cucharas. ¿Y cómo vamos a empezar? Vamos a empezar por abajo, Fijaros, sin apretar mucho, Vamos a hacer 6 veces siempre lo que hagamos, ¿vale? Aquí vamos a hacer un poquito, ahí, suave. 5, ¿vale? Y 6. Después, aquí, 1. Seguidme un poquito también conmigo con las cucharas. 4, 5, vale, además es muy relajante, y 6, vale, ese sería el primero. Segundo, vamos a cambiar un poquito la posición de la cuchara y vamos a recorrer el mentón hasta las orejas. Fijaros, 6 veces siempre, empezamos aquí, vale, ahí. Además el fresquito de las cucharas siempre ayuda también, 3, seguimos un poquito el movimiento, fíjate cómo se está extendiendo la piel del cuello, 3, y última, perfecta. Tercer pasito que vamos a hacer ahora, ¿vale? Colocas una en este lado y con esta, ¿vale? Sigues esta línea, recorrido de los labios y arriba un poquito, elevando el pómulo al final, aquí. De hecho, ahora te voy a decir 6 beneficios que tiene este masaje. Recuerda que es un masaje muy antiguo y además muy gustoso de hacer en la cara, aparte de todo lo que aporta. Seguimos un poquito más. Fíjate, toda la convulsión de los labios va a hacer que aumente también la circulación sanguínea en esa parte y la sensación de tener unos labios un poquito más gorditos también, ¿Vale? Sería en este lado y ahora lo haríamos obviamente también por el otro lado, que sería aquí, ¿vale? No lo voy a repetir, pero sería este lado, ¿vale? Entrando aquí y desde abajo subimos y aquí serían igualmente otras 6 veces. Beneficio de este masaje, que además es una técnica de acción mecánica, es decir, básicamente es una mecánica que vas haciendo y vas aprendiendo muy fácilmente. Primer beneficio de todos, va a tonificar tu piel. Segundo beneficio sería que modela el óvalo facial, ¿vale? Toda esta parte de aquí hasta el mentón. Y el tercer beneficio es también que aumenta o que tonifica toda esta parte de pómulos. Cuarto beneficio sería que mejora el surco del mentón, ¿vale? Mejora toda esta línea del mentón, ¿vale? Quinto beneficio, y algunos sonará por otro vídeo también, es el surco nasogeniano, que también lo trabaja. Toda esta parte de aquí se nos marca mucho, ¿verdad? Y también el último y sexto beneficio, fijaros todo lo que hace con 2 cucharitas, también es que ayuda para las arruguitas de comisuras de los labios, Toda esta parte aquí que se cae un poquito, que baja, fijaros la sonrisa,
pues ayuda a mantenernos más frescos y con una mejor sonrisa. Esos son los 6 beneficios. Cuarta parte del masaje, vamos a colocarlo en comisura de los labios. Empezamos aquí en el medio, ¿vale? Ahí, casi pegando, ¿eh? Y estiramos un poco, ¿eh? Como si estuviera sonriendo, ¿vale? Pero sin provocar la sonrisa, ¿eh? Simplemente estirando. Vamos a hacer 6 aquí, ¿verdad? En esta parte. Y vamos a hacerlo también arriba y abajo, también, ¿eh? Hacemos 6, recuerda que son 6. Ahí. Yo voy a hacer 3 con vosotros. Y abajo también. ¿Cuánto aprieto? Si me preguntáis, bueno, pues aprieto sin que me haga daño, ¿eh? Noto la presión sobre todo. Y la sensación de estirar. El masaje con cucharas en la cara es una técnica de belleza que se ha utilizado durante siglos en diferentes culturas. Se cree que proviene de la medicina tradicional china, donde se utilizaban cucharas de jade o cuarzo para estimular la circulación sanguínea y promover la salud de la piel. Con el tiempo, esta técnica se ha popularizado en todo el mundo como un método natural para reducir la hinchazón, mejorar la apariencia de la piel y promover la relajación facial. Muchos pacientes la utilizan en casa y están encantados. Quinta parte del masaje, vamos a trabajar con los pómulos y vamos a coger aquí un poquito, ¿vale? 6 veces, ahí, hasta las sienes, ¿vale? Debajo del hueso y de ahí hacia arriba. 5 y última. Vale, perfecto. Vamos ahora con la zona de las ojeras, ¿vale? Cerramos el ojito, ¿eh? Cerramos el ojito, ponemos la cuchara. Ponemos la otra también. Aquí. Y estiramos también un poquito la piel hacia las patas de gallo también, ¿vale? Obviamente esto sin apretar, ¿eh? Muy poquito de apretar aquí, ¿vale? Como diría algún maestro chino mío, no apretar. Ahí. Y última. Y la última parte del masaje, ¿por dónde va a ser? En la frente, efectivamente. ¿Qué vamos a hacer? Fijaros. Vamos a ir uno a otro alternativamente. Aquí. Abriendo. Y cuando llegamos otra vez, bajamos. Vamos a hacer toda la línea, toda la línea, toda la línea, toda la línea. Recorriendo. La verdad que es un masaje súper relajante además, ¿eh? Con el fresquito de las cucharas. ¿Que las cucharas ya no están tan frías? Pues coges otras, te guardas 4 y maravilloso. ¿Vale? Y otra vez volvemos. Hago 3, pero acordaros que son 6. Y este sería el estupendo masaje con cucharas. Si te ha gustado este estupendo masaje con cucharas, tenemos además un masaje para el surco nasogeniano, que sé que te preocupa mucho, y también un masaje para el lifting facial. Te los dejo aquí y aquí también. Y como siempre, campanita, danos el like, suscríbete y hasta la curación y más allá. Oye, ¿no te crees que el otro día estaba por ahí con un amigo y me dice que tienes papada? Pues te voy a enseñar los mejores ejercicios de estiramientos, movilización y masaje para quitarnos la papada. ¡Adiós a la papada! Pues vamos ya con el primer ejercicio para eliminar la papada. El ejercicio se llama besito al cielo, con lo cual te lo puedes imaginar bastante bien, pero comienza a hacerlo que ya verás la sensación que tienes. Mirad, vamos a estirar un poquito, los hombros en su sitio, deja caer los brazos y empezamos a estirar un poquito la cabeza, primero aquí, que estés cómodo, ¿vale? Y no te caigas tampoco, cuidado con la espalda, un buen apoyo y desde ahí, un besito, vamos a aguantar los 5 segundos. Relaja un poco, vuelve a colocar el cuello para que no te tire mucho y otra vez, ¿vale? Vamos a hacer esto igualmente, besito al cielo. Si te fijas, cuando hacemos esto, fíjate cómo tira, ¿verdad? Fíjate cómo tira. Lo que vamos a conseguir de beneficios es mayor elasticidad de la piel
y también que se tonifiquen todos los músculos alrededor del cuello, ¿vale? Con lo cual, muy bueno el primer ejercicio que vamos a hacer de besito al cielo. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? 15 repeticiones, lo vamos a intentar hacer una vez al día al principio, te va a costar un poco, pero repites y se te va pasando un poco, y después lo vamos a empezar a hacer ya un día sí, otro no. ¿Cuánto tiempo? 4 o 5 semanas mínimo. Segundo ejercicio que vamos a hacer, también estiramos el cuello, se llama saco de patatas. Fíjate qué volumen tiene, ¿no? La sensación que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estirar, pero con la lengua. Colocamos primero el cuerpo, ¿vale? Relajamos un poquito, abrimos hombros como antes, estiramos el cuello y una vez aquí, la lengua va al paladar, detrás de los dientes, un poquito más arriba, Obviamente no lo puedo enseñar, pero es aquí, ¿vale? La colocamos, pero estando aquí. Aguantamos 5 segundos. Relajamos, abrimos un poquito la boca y bajamos. Volvemos a hacer la repetición, ¿vale? Recuerda, la lengua tiene que estar pegada y apuntando. Y fíjate cómo se estira toda esta parte del cuello. Está duro, se pone toda esta parte dura, con lo cual aquí vamos a trabajar mucho, vamos a tonificar muchísimo la musculatura del cuello, la musculatura también más superficial. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer esto? Pues mira, lo vamos a hacer 15 repeticiones, recuerda que tienes que estar 5 segundos con la lengua, después descansas, pero lo haces 15 veces. Y recuerda primero hacerlo todos los días, después un día sí, otro no, y 4 o 5 semanas mínimo. La papada, también conocida como doble mentón, es una acumulación de grasa debajo de la mandíbula y el área del cuello. Puede ser causada por varios factores, incluidos el exceso de grasa, la pérdida de elasticidad de la piel, envejecimiento, una mala postura. Afecta tanto físicamente como emocionalmente, provocando incluso una baja autoestima a las personas. Se puede prevenir y tratar mediante estos ejercicios, buenos hábitos de postura, una dieta saludable y cuidados específicos de la piel. Con estos ejercicios que estamos trabajando estamos tonificando y activando el músculo platisma, que fijaros cómo se va a ver porque me voy a poner aquí con el cuello, ¿vale? Como si estuviera ahí, toda esta parte, desde aquí abajo. Este es uno de los músculos que estamos trabajando. Siguiente ejercicio que vamos a hacer, antes íbamos para abajo, ahora vamos a ir, para arriba, vamos a ir para abajo. Retracción del mentón, vamos a dejar que caiga la papada un poquito, Pero fijaros que es muy importante aquí la técnica, cómo la vamos a utilizar. Dejamos caer, ¿vale? Relajamos un poquito, dejamos caer y cuando estamos aquí abajo, lo que hacemos es levantar los párpados y miramos un poquito hacia arriba. Aquí, ¿vale? Con cuidado que no nos duela el cuello, pero estamos aquí, retraemos, pero sin embargo la mirada va un poquito hacia arriba. Mantenemos 5 segunditos, relajamos y volvemos a colocar. Y este ejercicio, ¿vale? Que es aquí, no nos quedamos así. Vamos a ponernos bien, hacia abajo, ¿vale? Y ahora mira un poquito hacia arriba, ¿vale? Para activar musculatura. Esto lo vas a repetir aproximadamente, ni sin aproximadamente, perdón, 15 veces, ¿vale? Y lo vamos a hacer 2 veces al día. Intenta hacerlo por la mañana e intenta hacerlo también por la noche. Y obviamente también diariamente hasta que empieces a hacerlo un día sí y otro día no. ¿Qué beneficios tiene este ejercicio? Pues va a aumentar el flujo sanguíneo y aumentando el flujo sanguíneo, en principio lo que vamos a hacer es favorecer un poquito que la grasa por lo menos se movilice y podemos intentar que vaya como desapareciendo, ¿no? Que se movilice un poquito. También vamos a tonificar los músculos del cuello y vamos a marcar un poquito más la mandíbula, con lo cual un ejercicio muy bueno para la papada. Siguiente ejercicio que vamos a hacer es muy facilito. En este caso es estiramiento de la lengua, pero por fuera. ¿Os acordáis seguramente de pequeños que os han dicho, a ver si llegas a la nariz? Pues esto es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Saco la lengua un poquito, yo no llego. Estiro y de esta forma, me voy a colocar un poquito aquí para que me veáis. Está duro el cuello y voy trabajando la musculatura del cuello. Lo podemos hacer durante 5 segundos aquí y lo vamos a hacer 15 veces también. Lo puedes hacer por la mañana y por la noche todos los días. Siguiente ejercicio que vamos a hacer, ¿cómo se llama? El masticador. Pero el masticador, como siempre nos han dicho de pequeños, sin abrir la boca, ¿vale? Para que no salga la comida. Bien, entonces, vamos a cerrar la boquita, ¿vale? Y vamos a hacer el ejercicio de masticar.
Durante 1 minuto aproximadamente. El ejercicio sería así. No me gires tanto la cabeza, un poco menos. ¿Vale? ¿Veis? El ejercicio lo vamos a repetir durante 1 minuto también. Por la mañana y por la noche, todos los días. El masticador. Este ejercicio nos va a venir muy bien para la circulación sanguínea. Piensa que estamos movilizando todo el rato, con lo cual, circulación sanguínea, perfecto. Hemos tonificado, hemos estirado y ahora vamos a movilizar la piel y movilizar la grasa. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, aceitito, ¿vale? Nos vamos a echar un poquito en la mano, porque lo vamos a hacer, atento aquí, con nudillos, un tratamiento de masaje nudillar, Aquí colocamos un poquito. Tener cuidado con la nuez al hacer el masaje. Colocamos desde aquí y vamos a ir un poquito hacia arriba, Ahí. Por el medio primero, después un poquito fuera. Cuidado con apretar afuera, ¿vale? Cuidado con apretar la nuez, así. ¿Y esto cuánto tiempo lo vamos a hacer? Pues unos 2-3 minutitos todos los días. Ahí, además, muy gustosito el masaje, Con los nudillos podéis masajear un poquito, podéis subir uno a otro, siempre teniendo cuidado con el medio. Así que perfecto este masaje para movilizar grasa. Espero que con todas estas técnicas te hayamos ayudado para decir adiós a tu papada y también, como siempre, hasta la curación y más allá. ¿Has oído hablar del surco nasogeniano? Pues quédate que te digo los 2 mejores puntos y el mejor masaje coreano para trabajar en el surco nasogeniano. Y vamos con el primer punto, 20 de IG, Xinxiang, ¿vale? O digamos que tiene que ver con los olores, ¿verdad? ¿Por dónde estará? Efectivamente está cerca de la nariz. Y justo va a estar en el surco nasogeniano. Fíjate que es aquí. Se ve bastante el mío, por eso tengo que trabajarlo, mucho más a veces en uno que en otro lado. En este se nota más. Con lo cual, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocarlo aquí, las aretas de la nariz, sin tapar la nariz. Es justo un dedito y afuera, ¿vale? 0,5 chun sería. Y es justo en el surco, es aquí, donde si sonríes, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a trabajarlo 60 veces y vamos a dirigirnos hacia arriba, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Lo voy a repetir unas 10 veces para que lo veáis. 1, ¿vale? 2, 3, 4, 5. Acompañarme un poquito a hacer el ejercicio. Ahí. Sentir un poquito la cara. Estamos ya terminando. Perfecto. Este sería el primer punto. Este punto que va a hacer va a mover toda la musculatura y también se utiliza incluso para la parálisis, para que veáis lo importante que es este punto. Segundo punto que vamos a ver, 3 de estómago, Juliao o gran agujero. ¿Dónde está? Pues si sigues el centro, ¿vale? Digamos el centro de la pupila, hasta llegar al hueso. Y justo debajo del hueso sería aquí, en esta línea. Siempre en los 2 sitios, ¿vale? Vamos a trabajarlo un poquito aquí. Una vez que lo encontramos, vamos a hacer 60 veces, más o menos, como si fueran 60 segundos. Si te cansas, a los 30 puedes parar. Igualmente, un poquito hacia adentro y hacia arriba. Y así sería el ejercicio, ¿vale? Que nos va a despejar también toda esta musculatura de la cara. Además, este punto de 3 de estómago activa el Jiao Kao Mai. ¿Qué significa esto? Significa movilidad, agilidad en el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que va a movilizar toda esta parte de la cara. Pues vamos con el super masaje coreano, que además yo, antes de hacer los vídeos, claro, me los preparo y lo voy haciendo también. Con lo cual yo me lo echo en la cara y la verdad que me he quedado súper relajado además. O sea que encima es relajante. ¿Cómo vamos a empezar? Después de haber hecho los puntos, ¿vale? Vamos a llenar la boca con aire hasta los pómulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así. Y vamos a ir soltando poquito a poco, ¿vale? Me coloco un poco para que me veáis. Y esto vamos a hacerlo 10 veces. Segunda parte del masaje, vamos a poner la boca como en una O y desde las partes de los labios subimos
hasta el lagrimal aproximadamente. Y vamos a hacerlo también 10 veces. Acompáñenme un poquito. Y este sería el segundo pase. Tercera parte, vamos a hacerlo en cada lado 10 veces. ¿Y cómo vamos a empezar? Pues vamos a empezar en el 20 de IG, que como lo sabéis estaba aquí, ¿verdad? Vamos a colocar el otro dedo aquí y vamos a estirar un poquito. Por un lado. Si tienes un lado que está peor, pues hazlo por ese lado y por el otro también. Vamos al 20 IG. Uno va hacia los labios y el otro va hacia el lagrimal. También desde 20 IG vamos a poner aquí los deditos y vamos a abrir hasta los pómulos 15 veces en cada lado. Fijaros qué suave, qué relajante este ejercicio, ¿eh? Abriendo un poquito hasta los pómulos. Este sería el cuarto ejercicio. Pues vamos con la quinta parte del masaje. Ponemos los deditos aquí como si estuvieras llorando, ¿vale? Algo así parecido. Aquí lo ponemos y empezamos en el 20G y vamos a subir aquí hasta por encima de las orejas. ¿Vale? Fíjate que se me abre un poquito la boca incluso, ¿eh? De relajación, ¿eh? Empezamos por el 20G aquí abajo, subimos por pómulos y aquí soltando aire. Quinta parte. Vamos con la penúltima parte, cogemos los dos deditos, los colocamos a las dos partes de la boca, empezamos a subir por aquí, ¿vale? Hasta por encima de las orejas y después vamos a bajar, fíjate, vamos a bajar por aquí y hasta llegar a la clavícula, ¿vale? Tener cuidado cuando bajemos por el cuello, no apretar demasiado, ¿eh? En la cabeza, en la cara puedes apretar más, pero no en la parte del cuello. Repetimos, estamos aquí. Vamos arriba, por encima de las orejas y una vez ahí vas bajando, apretamos un poquito y aquí más suave hasta clavícula y volvemos a colocar y subimos, ¿vale? Sería el penúltimo tratamiento del masaje. Y vamos con el último. Y última parte para el mejor masaje coreano para el surco nasogeniano. Terminamos con esta parte. Vamos a colocar deditos un poquito aquí, ¿vale? No juntos, debajo del hueso, a cada lado de la barbilla. Deja caer dedos y vamos a abrir un poquito, ¿eh? Ahí, de esta manera. Para que tenga un poquito más de fuerza, coloca todos los dedos y desde aquí abre y siente además que es muy relajante también esta parte. Vamos a repetir esto 10 veces y recuerda que estos ejercicios los tienes que hacer mañana y tarde y durante 3 semanas y seguro que ves y notas mucho la diferencia. ¿Conoces la línea de marioneta? ¿Las tienes? Pues quédate porque te voy a enseñar unos ejercicios de yoga facial, un masaje y 2 puntos para activar el colágeno natural de la piel y eliminar las líneas de marioneta. Aquí, ¿dónde vamos a colocar los deditos? ¿Vale? Índice y medio, vale, los vamos a colocar, empezamos aquí, pues ¿dónde están? En las líneas estas que queremos quitar, ¿verdad? Vamos a empezar aquí y vamos a empezar a subir, ¿vale? Subiendo, 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 ¿vale? Ahí, hasta las sienes. Este sería el ejercicio que vamos a hacer. Aquí, cierro los ojitos y me relajo un poquito más una vez que ya sé cómo se trabaja. ¿Cuánto tiempo lo vamos a hacer? Pues mira, vamos a hacerlo 60 veces, ¿eh? Intentamos dejar la piel tersa, no estamos aquí abajo, no estamos aquí arriba del todo, sino aquí en el medio, relajados los hombros, ¿vale? Relajado el cuello también, repetimos, si os fijáis, los dos dedos arriba, ¿vale? ¿Y esto qué va a hacer? Va a activar también la circulación y va a relajar toda la musculatura de la mandíbula. Así que ese es el primer masaje ascendente. Segundo masaje que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacer un masaje con nudillos, con lo cual no nos vale de los dedos. Tenemos que aplicar otra vez el aceite, lo vamos a hacer así, facilito, ¿eh? Cuidado que no se vaya mucho, lo ponemos encima de nudillos, aquí igual, lo ponemos encima de nudillos, si nos queda, fijaros que dejo caer un poquito aquí, o apoyo un poquito con cuidado, ¿vale? Otra vez encima de nudillos, y voy a las comisuras de los labios, ¿vale? Aquí es donde voy a caer, aprieto un poquito, ¿vale? Y sigo la línea de la mandíbula, eso es, voy aquí. Vamos a bajar un poco cuando estemos aquí, ¿vale? Recuerda que es esta parte, ¿eh?
aquí, como meto hacia adentro y subo. Eso es. Ten cuidado con subir los codos, que pasa mucho. Fijar que yo también he subido un poquito. Vamos a relajar un poquito codos para que no suban los hombros. Y ahí. Y esto lo vamos a repetir 30 veces, ¿vale? Es bastante gustoso si se hace. Cuidado con apretar demasiado. Cuidar también si tienes algún dolor de muelas, ¿vale? Para no apretar demasiado también. Y esto que va a hacer, va a descongestionar toda esta zona de la mandíbula, ¿vale? Y va a tonificar un poquito la musculatura. Te digo, son 30 veces y son 2 veces al día. Recuerda que hay que hacerlo varias semanas. Tercer masaje que vamos a hacer, esto es un trabajo para drenaje linfático, ¿vale? En todas las líneas de expresión también de la cara. Entonces, vamos a ello. Primero de todo, fijaros que tengo en la mano, ¿vale? ¿Qué sería? Pues una guasa, ¿vale? De jade. Y esto se utiliza muchísimo para este masaje que vamos a hacer. Pero entiendo que quizás no lo tienes en casa. Si no lo tienes en casa, ¿qué seguro que tienes? Seguro, ¿eh? Lo adivinas ya, ¿no? Bueno, cucharas, ¿vale? Perfecto. Entonces, 2 cucharitas. Vamos a hacerlo con los dos para que veáis un poco cómo es, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Como esto ya está templadillo, ¿vale? Vamos a coger un poquito de aceite para ayudar un poco, ¿eh? Incluso puedes echarlo aquí, por encima, ¿vale? Ahí un poquito. Cuidado que no se caiga demasiado el aceite y empezamos, ¿vale? Fíjate por aquí. Y vamos hacia arriba, ¿vale? Pero importante que hagas un poquito más de presión abajo, ¿eh? Aquí, boca un poquito abierta. Ahí estamos, ¿vale? Siempre un poquito más de presión abajo, porque es donde vamos a trabajar las líneas, ¿eh? Las líneas de marioneta, recuerda. Para eliminar, vamos a hacerlo 30 veces. 30 veces. Ahí sería. Pues aproximadamente hasta las orejas, ¿eh? Y vamos con este también ejercicio de yoga facial que se llama sonrisa forzada. Ya sabes un poco, ¿no? Que apareces en la foto y pues eso es básicamente. Lo que he hecho un poco es limpiarme con una toallita para que no se me vayan los dedos. Es importante que hagas esto antes de hacer la sonrisa forzada. Vamos a realizarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los 2 deditos estos, ¿vale? Colocamos aquí, vamos a sonreír, vamos a estirar, vamos a forzar un poco, ¿eh? Aquí, sin que se vean los dientes en ningún momento, es importante porque vamos a trabajar toda la musculatura. ¿Ves? Estás como intentando forzar hacia arriba y aquí apretamos un poquito hacia adentro. No sé si has visto el Joker, pero es bastante parecido. ¿Qué vamos a hacerlo durante 5 segundos? Después descansamos unos 3-4 segunditos y volvemos a hacerlo. Lo vamos a hacer unas 10-15 veces y lo vamos a hacer también 2 veces al día. Lo voy a hacer otra vez para que lo veas. De aquí. Un poquito hacia arriba. Y este sería la sonrisa forzada sin enseñar dientes. Pues seguimos con estos ejercicios que además te ayudan para la elasticidad de la piel, muy importante. Y vamos con puntos. Primer punto que vamos a trabajar, 4 de estómago, Dikan o tierra de almacén. Entonces, si obviamente es un almacén, vamos a activar en este caso el almacén. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar hacia afuera. ¿Y qué vamos a activar con esto? Vamos a activar el colágeno natural de la piel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y sobre todo, primero de todo, ¿dónde está? Bien, pues mira, ¿te acuerdas del vídeo del surco nasogeníano que venía por aquí? Pues esto es justo abajo. Las líneas de la meritoria son justo las de abajo. Entonces vamos a seguir el surco, que a mí se me nota sobre todo en la parte izquierda. ¿Ves? Vamos a caer ahí, comisura de los labios, en ese punto de en medio, y vamos a trabajar ahí. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Qué es lo más importante? Pues vamos a hacer 20 hacia arriba y 20 hacia los costados. Vamos a hacerlo aquí. Una vez que tengamos el punto por los 2 lados, vamos a empezar ahí, ¿vale? Trabajando hacia arriba, presionando un poco, ¿eh? Tenemos que notar un poquito la presión. Cuidado si te duelen los dientes, ¿eh? Y una vez que hayamos hecho los 20, vamos a ir hacia fuera un poquito, ¿eh? Hemos visto hacia arriba y hacia los costados. 20, 20. Importante también de este ejercicio que vamos a hacer, que te quedes con una sensación de que has tocado los puntos, que han trabajado. Eso es buena señal.
Segundo y último punto que vamos a trabajar, 5 de estómago. Antes hemos trabajado el 4, vamos al 5. Dajin o punto de acogida, con lo cual vamos a cogernos al punto y vamos a trabajarlo. ¿Dónde está el punto? Importante, pues vamos a seguir una diagonal desde la comisura del labio, sin llegar al hueso, ¿vale? Son 3 deditos aproximadamente en diagonal, es decir, no me voy ni aquí, ¿vale? Ni aquí, entre medias, ¿vale? Como si fuera un triángulo, pues el medio, ¿vale? ¿Veis este triángulo que estoy haciendo con la mano? Pues justo en el medio, ¿qué sería? Irme aquí, ¿vale? Y aquí me voy, y antes de llegar al huesito, aquí sería, ¿vale? Ahí. En los dos lados siempre, ¿eh? Acordaros. Vamos a encontrar el punto. ¿Puede ser que el punto nos moleste un poco? Bueno, vamos a ver, si te molesta demasiado, relaja un poco, puedes hacerlo con un dedo, ¿vale? Con este o con este, con cualquiera de los dos. Si te has cansado con este, con el otro, ¿vale? Y lo vamos a hacer unas 30 veces aproximadamente, ¿eh? Vamos a apretar un poquito y vamos a trabajar, ¿eh? Lo que nos interesa aquí es activar, con lo cual vamos a movilizar deditos, movilizando un poco con círculos, ¿eh? Siempre vamos a pensar en abrir y en subir, ¿eh? Para arreglar y para intentar quitar líneas de marioneta. Hemos dicho, ¿vale? 30 veces, vamos a hacerlo 2 veces al día para activar circulación sanguínea y por lo tanto va, digamos, desplazar o hacer que no tengas bloqueos en esta parte porque va a llegar más sangre. Con lo cual ese sería el segundo punto y sería el último punto que tenemos hoy. Muy importante, todos estos ejercicios que hemos hecho, todos estos masajes, este yoga facial, estos 2 puntos, es importante que los hagas durante el tiempo. Si un día, por ejemplo, en vez de hacer 30 repeticiones haces 15 porque te molesta un poquito y porque ya notas demasiado, bueno, haz 15, pero sigue haciendo durante 4 o 5 semanas. Hazte una foto si quieres antes porque vas a notar totalmente la diferencia. Y si no has visto un vídeo, te voy a recomendar el vídeo estrella que tenemos del surco nasogeniano, ¿vale? Esta parte de aquí. Y como siempre, hasta la curación y más allá. Pollo, patas de gallo. Te voy a enseñar el mejor masaje japonés Kobido para las patas de gallo. Vamos a empezar con el masaje Kobido, pero antes, muy importante, ¿vale? Vamos a trabajarlo durante 6 a 8 semanas. 6 a 8 semanas. Siempre mejor por la mañana y por la noche. Por la mañana, ¿vale? Para activar, para activar un poquito la piel, para activar un poquito la musculatura y por la noche para relajar, para estabilizar un poquito. Y recuerda, una foto antes, otra foto después y también aquí vamos a utilizar aceite y cucharas. Vamos a ello. Primer ejercicio que vamos a hacer en el masaje Kobido. Pues fíjate, o masaje japonés, que es una técnica japonesa. El masaje Kobido lo que va a hacer es fortalecer en principio la musculatura y reactivar también, ¿vale? Toda esa zona. Bien, vamos a hacer con 2 deditos, recuerda, ¿aceite? Sí, que me preguntáis mucho en los vídeos. Digo, lo dejo claro, ¿vale? Aquí, y de aquí vamos a empezar, ¿vale? A mí me pide el cuerpo hacerlo para acá, pero es que no, es para afuera, ¿eh? En esta zona. Primero presionamos un poco sobre las sienes, ten cuidado, ¿eh? Abre los ojitos, vamos a hacerlo esto vamos a hacerlo 15 veces, ¿vale? Y otras 15 después, primero esta, y otras 15 después la vamos a hacer, pero abriendo un poquito más, ten cuidado con no entrar a los ojos, y un poquito más rápido. Así sería juntando el primero con el segundo pase. Bien, y ahora ¿qué vamos a hacer? Después de hacer estos circulitos, ¿vale? Con cuidado, si ves que tienes demasiado aceite, cógete alguna cosita que tengas, algún papelillo, te limpias un poco, porque lo que vamos a hacer es pellizcar un poquito la piel, ¿vale? Para reactivarla. Vale, entonces vamos a hacer aquí, podemos cerrar un poquito los ojitos, ¿vale? Ahí, hacia afuera, ¿vale? Con 2 deditos lo puedes hacer, fíjate, pulgar e índice estoy haciendo yo, reactivamos y al principio dices, uy, me cuesta un poco, no lo puedo coger, vale, pero empieza a hacerlo más rapidillo, ya verás que va mejor. Fíjate, aquí. ¿Y esto cuánto tiempo vamos a estar? Pues un minutito, haz un poquito de recorrido también, hacia arriba y hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera, ¿vale? ¿Me sigues? Hacia arriba y hacia afuera y un minutillo más o menos, ¿vale? Técnica Kobido japonesa. Y además este masaje Kobido, ¿qué va a hacer? Va a tensar la piel
va a movilizar circulación y va a crear un poquito más de colágeno. Y atención ahora porque vamos a drenar un poquito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dedos índices, los tenemos con un poquito de aceitito, ¿vale? Empezamos casi en el lagrimal, sin tocar, ten cuidado que tienes el aceite, vale, perfecto. Pues ahí, ¿me acompañas? Mira, fíjate, empezamos aquí y vente hacia las sienes, pero no te quedes aquí. Sigue un poquito más el recorrido hacia las orejas, hacia la punta de la oreja, entrando un poco en el pelo, ¿vale? Mira, vamos a hacer otra vez. Aquí, rodeando, aquí está el hueso, ¿eh? Un poquito más abajo. Y desde ahí subes, recorrido, ¿vale? Y otra vez nuevamente, ¿vale? Vamos a estimular, vamos a eliminar también toxinas y obviamente vamos a drenar también. ¿Esto cuánto tiempo? Un minutito. Y seguimos con un masaje que además a mí me gusta mucho y a los pacientes también les gusta mucho, ¿eh? Cuando lo cogen, a ver si lo coges tú también, porque es muy interesante para trabajar en casa, ¿vale? Índices, ¿vale? Bien, vente por aquí. Fíjate, vienes aquí, ¿vale? Este está encima un poquito del hueso, por aquí. Y este va a subir, ¿vale? Por eso se llama masaje de elevación, claro. ¿Vale? Con un poquito de aceite siempre, ¿eh? Entonces vengo aquí y estoy aquí. Fíjate lo que voy haciendo, ¿vale? Ahí. Lo ideal es que se junten un poquito, cuando parece que se van a juntar, arriba, ¿vale? Salen a la vez y arriba, ¿vale? Fíjate. Ahí, perfecto, ¿eh? Estamos estimulando la piel, estamos tonificando un poquito y estamos eliminando las arruguillas, ¿eh? Por el otro lado igual. A veces cuesta más uno que otro, ya lo sé. Pero una vez que lo tienes cogido, pruébalo. ¿Qué tal te está saliendo? Bien, fíjate, empezamos a la vez, pum, ¿vale? Por encima, ¿vale? Del hueso. Y ten cuidado, no meter el ojo, que tienes aceite, ¿vale? Aquí. ¿Cuánto tiempo? Pues siempre un minuto o un poquito más, ¿vale? Masaje de elevación. Y vamos a seguir con este masaje con cucharitas también frías. Recuerda que fría, en principio, siempre ayuda a dilatar un poquito. Bien, vamos a ponerlas un poquito de aceite, ¿vale? Cogemos 2 deditos, por ejemplo, aquí. Si queréis nos ponemos aquí. Más en la punta, ¿eh? Atención, no cierres los ojos todavía, pero lo vas a tener que cerrar. Pero primero mírame, fíjate lo que voy a hacer, ¿vale? Coloco aquí, cierro los ojillos, claro, y me voy hasta las sienes. Bueno, esto es gustosísimo, ya te lo digo, ¿eh? Esto es una relajación y encima te quitas las patas de gallo. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Pues mira, vamos a estar un minuto. Eso sí, cuando hagas esto, ni se te ocurra presionar en el ojo, ¿eh? Para nada. Suavecito y presiona cuando empiezas a salir del ojo, en la zona de las sienes, ¿vale? Fresquito, la sensación. Además, líneas finas que se pueden ir eliminando poco a poco. Drenaje, movimiento, circulación. Así que es un masaje que además me gusta mucho. Ahora, deja las cucharitas, cuida un poquito. Abre los ojitos un poco, ¿vale? Ten cuidado cuando abras los ojos con el aceite. Importante, cuando has hecho esto, yo, te has dado cuenta, he echado muy poquito aceite en las puntas. Por eso puedo secarme un poquito con las manos que están limpias también. Si no, cógete alguna toallita absorbente, tenla cerca, ¿vale? Y lo utilizas, pero ten en cuenta, muy poquito aceite para que no te entren los ojos. Vamos a terminar con 2 puntos de acupuntura que vamos a juntar además para hacer el último masaje. El primer punto es Shizu con 23 de triple recalentador, ¿vale? Va a bajarnos un poco, porque el triple recalentador en principio es fuego, ¿no? Como algo que, como que sube, pues lo que vamos a hacer es rebajarlo un poquito. Y es el bambú por donde sale la música. Entonces, vamos a ver por dónde sale la música. Seguirme un poquito, mirad. Empezamos por aquí, seguimos la ceja. Tiqui, 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 tiqui. Y hay un momento dado donde parece que paramos, ¿verdad? Como que aquí, en los extremos, ¿vale? Seguirme un poquito aquí, en los extremos de la ceja. Hay un huequito, ¿vale? No apretéis mucho, pero seguir la ceja, ¡pum! Se cae el dedo, ¿eh? Se cae el dedo aquí. No es el final de la ceja exactamente, pero está muy cerquita, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en este punto? Vamos a apretar un poco, con cuidado, suave. Si quieres, cierra los ojillos, ¿vale? Aprieta un poco, coge aire, suelta, estira un poquito. Igualmente coge aire,
suelta. Y mientras vas haciéndolo, empieza a hacer un poquito de circulación. Coge aire, suelta. Y ahí, empezamos ahí, ¿vale? Como hemos dicho, va a bajar la sensación esta que tenemos en los ojos, ¿vale? Y va a trabajar también con esta musculatura. Y vamos con el segundo punto, que sería el 1 de vesícula biliar o Tonshin Liao. Y fijaros dónde está, ¿vale? Porque va a trabajar precisamente en las patas de gallo. Fijad. Mirad por aquí, venid conmigo. Seguimos, ahora sí seguimos toda la ceja. De hecho, este es un poquito por el exterior, ¿vale? Llegamos aquí y más o menos como si hicieras aquí, ¿vale? Como si estuvieras afinando un poquito los ojos, pues sería en este punto. Vamos a apretar un poquito, cogemos aire, soltamos, estiramos un poco y otra vez, como antes, 3 veces. Y después empezamos a hacer circulitos, ¿vale? Ahí, perfecto, ¿vale? Haz un poquito de presión, pero no presiones con todo el dedo. Fíjate un poquito, vamos a ser un poquito técnicos, con el pulpejo, ¿eh? Vamos a ir un poquito con el pulpejo, inténtalo ahí, con el pulpejo. Eso es, estira, ahí, circulitos, ahí. Y ahora para terminar estos 2 puntos, vamos a hacer un masaje con los 2 puntos. Va a ser genial, ya lo verás. Mira, vente por aquí, hemos dicho que veníamos por las cejas, estamos en el primer punto, uy, bajamos aquí y lo vamos a juntar con el otro que está un poquito más aquí, ¿vale? Ahí y ahí. Bien, pues ahí lo tenemos. Empezamos con las cejas. Eso es, y volvemos. Empezamos con las cejas y volvemos, ¿vale? Si quieres apoyar un poquito los codos. Y esto lo vamos a hacer un minutito con los 30 segundos de la presión de antes de uno y los 30 segundos del otro punto. Y serían todos los masajes y todas las técnicas para eliminar patas de gallo. Mirad, lo voy a enseñar un poquito de lado para que lo podáis ver bien. ¿Vale? Estamos aquí sobre las cejas, llegamos aquí, seguimos a este lado, llegamos al otro y lo vamos a hacer haciendo el masaje, siguiendo todo. Ahí, hacia arriba. Y otra vez. Además ya verás qué relajación también, ¿eh? Perfecto, a mí se me está soltando la mandíbula ya, o sea que un poquito más relajado. Pues después de estos masajes para eliminar patas de gallo, recuerda que tenemos también para bolsas de los ojos, para papada y que puedes buscar estos vídeos y muchos más en nuestro canal de YouTube. Y como siempre, hasta la curación y más allá. ¿Te han dicho que tienes cara de enfadado? ¿Que tienes líneas de expresión? Pues quizás lo que tienes son las líneas del entrecejo. Quédate conmigo y te enseño la mejor técnica coreana y el mejor masaje para eliminar las líneas de entrecejo. Empezamos con 4 rutinas para la línea de entrecejo. Pero antes, muy importante, esto lo vamos a hacer sobre todo por la noche. Si quieres hacerlo por la mañana, perfecto, también puedes hacer mañana y noche, pero mejor por la noche. ¿Para qué? Para relajar y que toda la noche esté las líneas de entrecejo más abiertas, más relajado y además vas a dormir también mejor. Con lo cual, empezamos. Vamos a trabajar con los pulgares. Fíjate, aquí los tienes, ¿vale? En principio, ¿necesitas aceite o no? En principio no hace falta aceite como tal, ¿vale? Vamos a presionar, con lo cual, vamos a presionar línea de entrecejo aquí y aquí, ¿vale? ¿Que te resulta muy complicado? Bueno, pues coge los índices, ¿vale? La presión esta sería aquí, fíjate cómo pongo, ¿vale? Las uñas hacia abajo y voy a presionar un poquito hacia atrás, como si me quisiera echar hacia atrás, ¿vale? Aquí, voy a presionar un poquito y voy a ir tirando un poco hacia arriba, ¿vale? ¿Me veis, verdad? ¿Lo estáis haciendo? Perfecto, bien. Vamos a estar unos 30 segundos haciendo este ejercicio, que lo que va a hacer el ejercicio además es quitar un poquito toda esa presión y pues vamos como a romper un poco la sensación y la musculatura, ¿vale? O sea, vamos a hacer presión, ¿vale? Para
desquitar un poquito eso. Vamos con el segundo. Pero antes del segundo ejercicio, vamos con una cosita importante. Estábamos con los pulgares aquí, ¿verdad? Y estábamos echándolos hacia arriba. Bien, hazme 3 respiraciones presionando. Coge aire, suelta. Nuevamente, suelta. Y 3. Deja ir dedos, ahora sí. Y ahora sí, segundo, que lo vamos a hacer ¿con qué? Con los nudillos, ¿eh? ¿Vale? Importante, vamos con ello. Mirad cómo vamos a empezar, ¿vale? Vamos a los laterales de la nariz. Empezamos aquí, desde donde empieza la nariz. 1, 2, ¿vale? Aquí me dirá Rubén, pero subir así, vale. Coge aceite un poquito, como estamos aquí, ¿vale? Yo ya tengo la carita un poquito con aceite, ¿eh? Pero bueno, vamos a poner un poquito aquí los nudillos. Junta un poquito, y empezamos, ¿eh? Aquí, vamos a ir hacia arriba y no te quedes aquí, vete hasta el final, ¿eh? Hasta donde empieza el pelo, ¿vale? Cuidado con no metérselo dentro de los ojos, pero fíjate, presionando bien con los nudillos y hacia arriba. ¿Qué vamos a hacer también? Pues relajar musculatura, ¿vale? Y vamos a alisar un poquito las líneas del entrecejo, porque fíjate que estamos alisando, estamos, ¿vale? Reforzando un poquito ahí en esa parte, ¿vale? Seguía el segundo. Vamos al tercero. Y el anterior que hemos hecho, estamos haciendo 1 minuto, como el siguiente también, que lo vamos a hacer con 2 deditos, fíjate, ¿vale? Vamos al entrecejo y desde aquí vamos a hacer, fíjate, ponemos 2 masajes circulares, ¿eh? Ya hemos soltado un poquito de musculatura. Vamos a relajar alrededor de los ojos, alrededor de las cejas. Y vamos a hacer aproximadamente, pues unos 20, ¿vale? Si lo haces ya verás que es muy gustoso. Además, ya tenemos el aceite. Y después, hacia adentro. Pero cuando vayas hacia adentro, fíjate lo que estoy haciendo. Estoy abriendo los dedos, ¿eh? Abre los dedos y así cogemos más parte de la frente. Ahí estamos, ¿eh? Perfecto. Vamos con el siguiente. Cuarta rutina que vamos a hacer y última antes del masaje coreano. Bien, con todos los dedos y si no con 3, si ves que no puedes con los 4, ¿vale? Tenemos un poquito de aceite, vamos a juntar un poquito el aceite aquí, ¿vale? Con todos los deditos. Y venimos aquí a esta zona, empezamos en el entrecejo, pum, 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 ¿vale? Poniendo los 4 en cada lado y también 1 minutito aproximadamente vamos a ir hacia arriba, ¿vale? Presionando con los dedos, ¿eh? Vamos a activar un poquito el colágeno de la piel, ¿vale? Como queriendo sacar al exterior. Y siempre hacia arriba, no hacia abajo, ¿eh? Hacia arriba. Ahí sería, más o menos 1 minutito. Si te cansas un poco los brazos, los apoyas un poco, no pasa nada. Y aquí sería. Vamos ahora con el masaje coreano. Las arrugas en el entrecejo, también conocidas como líneas glabelares, son líneas verticales que aparecen entre las cejas. Se deben principalmente a la contracción repetida de los músculos faciales. El 80% de las personas mayores de 35 años las presentan en diferentes grados. Si aparecen muy temprano o son muy marcadas, pueden estar asociadas a patologías como el bruxismo o el estrés crónico. Además, el paso de tiempo y la pérdida de elasticidad en la piel juegan un papel crucial. Para eso, estos masajes van a ayudarte mucho. Vamos con el masaje coreano y con 2 cucharitas, ¿vale? ¿Para qué? Para el fresquito. Para rebajar la tensión en el entrecejo. ¿Cómo empezamos? Pues fíjate, un poquito de aceite, ¿eh? Podemos colocar aquí, con el dedillo primero y así, ¿eh? Fíjate cómo lo voy haciendo, ¿vale? En una y después en otra. ¿Vale? Muy bien. Ahí, que no gote demasiado. Esto lo tenemos todos y todas en casa, ¿verdad? Pues ya está, perfecto. Bien, vamos a empezar. ¿Cómo colocamos? ¿Vale? Que esté un poquito también en el borde, ¿eh? No os olvidéis de esto, ¿vale? Venga, perfecto. Bien. Imagínate que son 45 grados aquí y aquí, porque lo que vamos a hacer en esta línea de entrecejo es disminuir un poquito las líneas, ¿eh? Trabajar sobre las líneas laterales, ¿vale? Para que vayan disminuyendo la sensación esta de estar aquí un poquito cabreados con el mundo, ¿vale? Pues vamos a ello. Recuerda, vamos a empezar el entrecejo, líneas laterales, 45 grados y hacia arriba, ¿vale? Aquí. Ayúdate de los pulgares un poquito. Ahí. ¿Vale?
como si estuvieras abriendo algo. Aquí, ¿vale? Y hacia los costados, una línea. Fíjate que son como diagonales, ¿eh? Vamos a hacer esto mínimo 10 veces. Este masaje tiene 3 pasos. Hemos dicho quitar líneas. Y ahora, fíjate lo que vamos a hacer, que desde el entrecejo siempre es el punto de origen, vamos a ir hacia las sienes, ¿vale? Para relajar musculatura. Aquí. Eso es. Perfecto. Mínimo también 10 veces, ¿vale? Bien, fresquito, ¿no? En la cara un poco. Vamos a dormir fenomenal con este masaje, ya te digo. Aquí. Y último, pues estábamos aquí abriendo, ahora vamos a hacerlo lateral hacia arriba, ¿vale? Con lo cual vamos a trabajar también la circulación. Me lo puedes coger así, me lo podéis coger así, como estés más cómodo o más cómoda, ¿eh? Hacia arriba. ¿Vale? Mínimo 10 veces. Y ya me cuentas también en comentarios qué tal este super masaje coreano, ¿eh? ¿Qué beneficios sobre todo? Reducción de arrugas, liberamos tensión y tonifica la piel. Esos son los beneficios de este perfecto masaje coreano. Terminamos con un punto muy importante. No sé si lo conoces, quizás lo conozcas, quizás no. Se llama Yin Dan, es el punto del entrecejo. ¿Te suena el nombre? Bueno, sabes dónde está, ¿verdad? Te lo puedes imaginar. Aquí en el medio, ¿vale? Es justo en el medio. Si te vienes con las cejas aquí, pum, subes por la nariz también, entre las cejas, ahí. Quiero que este punto lo hagas, atención, escúchame. Cierra un poquito los ojos, ¿vale? Coge los 2 índices. Empieza a presionar un poco. Abre un poquito la boca, relaja la mandíbula y empieza a hacer circulitos. No me importa que lo hagas a un lado y otro porque lo que tenemos que hacer es relajar la musculatura del entrecejo. Y te recomiendo además que este ejercicio lo hagas por la noche también antes de dormir. ¿Qué vamos a hacer? Pues va a activar un poquito la circulación, va a relajar mucho el entrecejo, la zona también de la musculatura de los ojos. Y además de quitarte el entrecejo, vas a dormir mejor incluso. Así que fíjate qué técnicas más buenas te he traído para reducir esta línea de entrecejo y que no parezca que estás siempre cabreado. Y hemos estado quitando línea de entrecejo. Recuerda que lo tienes que hacer por la noche. Normalmente puedes hacerlo mañana noche, pero siempre por la noche, 4 o 5 semanas. Y también, oye, te ha interesado la línea de entrecejo, pero dices, joder, me quiero quitar también estas líneas, el surco nasogeniano. Pues tenemos un vídeo muy bueno que te va a ayudar muchísimo a quitar esto. Como siempre, mira el vídeo y hasta la curación y más allá. ¿Tienes bolsas en los ojos y quieres hacerlas desaparecer? ¿Sabes además que puede ser indicativo de algo malo que está pasando dentro de tu cuerpo? Acompáñame y te enseño las mejores técnicas y masajes para hacerlas desaparecer. Vamos a empezar con un masaje de tapping. ¿Qué es el tapping? Pues el tapping, fíjate, esto que estoy haciendo yo, estos toques, ¿vale? Pero antes de empezar con el tapping y con el masaje, muy importante, ¿vale? Para eliminar las bolsas de los ojos, ¿qué vamos a hacerlo? Vamos a hacer este masaje, ¿cuándo? Por la mañana, siempre por la mañana. ¿Para qué? Para vaciar un poquito, para conseguir drenar también toda esta parte. Importante también que lo vamos a hacer 5 semanas, repito, 5 semanas seguidas, por la mañana. Y además de eso, vamos a hacer una foto del antes y otra foto del después, ¿vale? ¿Para qué? Para que veas la diferencia que hay. Y me preguntáis, ¿aceite sí, aceite no? Aceite sí, pero siempre con cuidado. Vamos con el tapping. Tapping, vamos a empezar. Entonces, cogemos el aceite que tenemos aquí, ¿verdad? Deditos. Mira, con que lo hagas con 2 y hagas un poquito aquí, vale, ¿eh? Junta aquí. Vamos a empezar más despacio, desde lo interno a lo externo, ¿vale? ¿Ves que más o menos están los huesitos aquí? Pues bájate justo ahí y empieza aquí. Golpear como si estuvieras haciendo así, ti, 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 como un gatito casi, ¿eh? Como un gatito. Empieza aquí, suavecillo, 2 deditos y atención, porque vamos a volver y vamos a coger 3 deditos ahora, con lo cual tenemos que llenar un poquito de aceite. Cuidado con los ojos, atención, vale, aquí, y ahí vamos a repetir, aquí, vamos a activar circulación, vamos a drenar un poco, siempre desde dentro hacia afuera, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo vamos a hacer esto? Pues si me seguís un poquito, fijaros
qué bien sienta además, durante un minuto, ¿vale? Primero de tapping. Este sería. ¿Y qué beneficios además? Vamos a tener que vamos a quitar arrugas finas y vamos a despertar la piel por la mañana. Las bolsas son el resultado de la acumulación de líquidos en el tejido que rodea los ojos. Pueden aparecer debido a una variedad de factores, la retención de líquidos, el envejecimiento, la falta de sueño y el estrés. Pueden ser el signo de problemas con la circulación sanguínea o linfática, e incluso con los riñones, responsables de regular el equilibrio de líquidos en el cuerpo. La piel bajo los ojos es muy fina y sensible, lo que hace que cualquier hinchazón sea especialmente visible. Vamos a enseñarte cómo deshacerte de ellas. Segundo tapping que vamos a hacer, pues fijaros, vamos a hacerlo con 2 deditos, empezamos igual, ¿vale? Y también de lo interno a lo externo, ¿vale? Fijaros que aquí está el huesito, pues vamos un pelín más abajo y casi presionando donde el hueso. Nunca metemos dentro los ojos, ¿eh? Nunca dentro, nunca aquí, siempre debajo o alrededor del hueso, ¿vale? Y empezamos aquí, ¿vale? Vamos a hacer una presión más fuerte, fíjate cómo lo estoy haciendo yo, mejoramos aquí. Uno de los beneficios, elasticidad también de la piel, ¿vale? Activamos también microcirculación de la piel, golpecitos y hacia afuera. Mismo recorrido, distinta intensidad, un poquito más fuerte y un poquito más juntos los dedos. Este sería el segundo. Tercera parte del tapping que vamos a hacer. En este caso, lo que vamos a empezar es aquí, fíjate, vamos a elevar un poquito las cejas, vamos a trabajar con los índices, ¿vale? ¿Que te has quedado sin aceite? Pues coges un pelín de aceite con un dedito, ¿vale? Y después con el otro rellenas un poco. Ten cuidado que no se te caigan. Aquí. Estira un poquito las cejas y justo, línea de pupila, ten cuidado de no tener demasiado aceite. Aquí, ojo, y aquí, ¿vale? Vamos a golpear un poquito, siempre con las cejas hacia arriba, ¿eh? Aquí. Esto vamos a estar como 30 segundillos, como si estuviéramos apuntando con el dedo. ¿Vale? Estamos aquí un ratito. Pero Rubén, ¿para qué hacemos esto? Bueno, pues estamos trabajando la microcirculación alrededor del ojo. O sea que esto que estamos haciendo nos va a afectar también a la parte de abajo. Por eso lo hacemos, ¿eh? Y después encima de la ceja, que por cierto también es un punto de acupuntura. Aquí vamos a golpear un poquito más. ¿Por qué? Pues porque no está tan, ¿vale? La piel la podemos golpear un poquito más, ahí, ¿vale? Y en total, ¿cuánto tiempo vamos a estar haciendo esto? Además relaja bastante, ¿eh? Pues un minutillo, ¿vale? Y este sería el final del tapping, pero vamos ahora con el drenante. Masaje de drenaje linfático. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fíjate que es muy fácil y además muy relajante. Vamos a empezar aquí, ¿vale? Puntas de la nariz, ¿eh? Antes de entrar dentro, ojo, aquí, ¿vale? Bien. 2 deditos me valen, por lo menos al principio. Bien. Fíjate, vamos a bajar por las mejillas, debajo del hueso. Y de aquí hasta las sienes. ¿Vale? Y ahora empezamos con los 2 dedos. Primero de prueba 1 y el segundo ya con los 2. Fíjate que es aquí y desde aquí. Desde las aletas de la nariz. Bajando debajo del hueso hasta las sienes, ¿eh? Siguiendo todo el recorrido del hueso. Y volvemos otra vez. Despegamos. ¿Vale? Esto va a hacer que se deshinche la cara, por eso es el drenaje, ¿eh? Estamos drenando los líquidos de la cara. Y esto lo vamos a repetir unas 10 veces, ya verás qué gusto y qué bien sales a la calle así. Y como no podía faltar, en este caso, para deshinchar, vamos a utilizar unas cucharas frías, eso sí, ¿eh? Acuérdate de la noche anterior, cucharita en el frigorífico, ¿vale? Te va a venir súper bien. En principio yo ya tengo el aceite dado, si no, tendría que echar un poquito de aceite primero aquí, o mojar un poquito la cucharita, siempre por aquí, ¿vale? Y empezar a trabajar, ¿vale? Vamos a ello. Bien, lo vais a conocer enseguida porque el masaje es muy parecido, pero ahora con el frío que va a deshinchar toda esa parte, ¿eh? Empezamos aquí, no aquí abajo, no aquí arriba, en el medio, ¿vale? Y de aquí, fíjate cómo cojo los dedos, ¿vale? A ver cómo lo estás cogiendo tú. Pulgares, dentro, ¿vale? Los otros 4, aquí. Y vamos a estirar un poquito, ¿vale? Aquí. Perfecto. Hacia las sienes, ¿eh? Presionando una presión media. Tampoco hace falta presionar demasiado, pero una presión media y que se note un poquito el fresquito, ¿eh? Que lo notes ya desde por la mañana. Bien. 10 veces y ya estamos activando y reduciendo esas bolsas de los ojos. Atención que voy con el mejor masaje. Ojo. Fíjate. ¿Dónde vamos? 2 de vejiga, ¿vale?
punto también de bambú, ¿vale? O sea, que como que se mueve un poco, ¿no? Entonces, sígueme aquí, fíjate lo que voy haciendo. Sigue con los dedos, ti, 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 ti. En vez de meterte para el ojo, sigue un poquito aquí. ¡Pum! Y cuando estés subiendo, ¿vale? Hagas un pequeño círculo. Ahí, como tirando hacia arriba, ahí nos colocamos. Sin presionar demasiado, ¿vale? Cierra un poquito el ojo y ahí, presionando hacia arriba y haciendo pequeños circulitos, ¿vale? Adentro y afuera. Lo importante es movilizar un poco esa zona, ¿vale? Puedes estar unos 20-30 segundos ahí y después, fíjate lo que vamos a hacer, que vamos a incluir este masaje. ¡Oh, qué bien! Alrededor de todo el ojo. Volvemos a subir. Cuidado con el lagrimal, cuidado con meterte el dedo en el ojo. Seguimos haciendo ese movimiento y fíjate que estamos a través de todo el hueso del ojo, sin entrar dentro, pero aquí, ¿eh? Estamos haciendo un masaje para movilizar toda esa parte. Así que si terminas con este masaje, genial, porque sales ya sin bolsas, ¿eh? Así que espero que hayas disfrutado mucho el tapping, el drenaje, el punto, las cucharitas, todo lo que hemos trabajado para quitar la bolsa de los ojos. Y bueno, ya sabes, como siempre, like, campanita, la suscripción te la tienes, así que hasta la curación y más allá. ¿Tienes párpados caídos? Parece que estás ahí un poquito como triste, pues quédate conmigo porque te voy a enseñar las mejores técnicas de yoga facial para levantar ese párpado caído. Primer ejercicio que vamos a hacer de yoga facial, levanta ceja. En principio es muy fácil. Vamos a hacerlo porque es un poco más complicado de lo que parece. Bien, vamos a colocar los dedos, ¿vale? En el medio, ¿vale? Como si fuera aquí justo, ¿vale? Y vamos a colocarlos justo debajo de las cejas. Vamos a levantar un poquito las cejas, ¿vale? Y una vez que estemos ahí presionando, lo que vamos a hacer desde ahí es bajar los párpados poquito a poco, ¿vale? Y vamos a aguantar esa presión hacia arriba mientras los párpados van hacia abajo durante 5 segundos, 6 segundos, si puedes hasta 8. Y después vamos a relajar, subimos y soltamos y relajamos durante 5 segundos. ¿Has visto esto? Lo tenemos que repetir durante 10 veces y lo vamos a hacer también 2 veces al día. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tonificar la musculatura en la ceja, vamos a hacer también que podamos bajar y subir los párpados mucho mejor, ¿vale? Y vamos a trabajar pues en toda esta parte de tensión, ¿vale? En los párpados justo abajo. Segundo ejercicio que vamos a hacer de yoga facial, vamos a colocar índices, ¿vale? Justo donde caen las cejas, ¿vale? Y los pulgares los vamos a colocar encima de los pómulos. No hace falta que pongas encima, no hace falta que lo pongas encima del hueso, ¿vale? Sino aquí, un poquito abajo del hueso, ¿vale? Aquí. Estira un poquito y aquí lo que vamos a hacer es, sin levantar cejas, abrir los ojos muchísimo, ¿vale? Como si estuvieras sorprendidísimo por algo que no te lo crees. Ahí, ¿vale? Aguantas un poquito, 5 o 6 segundos, relajas y dejas caer un poquito el párpado, ¿vale? Fíjate, la sensación que tienes que notar es que el párpado está trabajando mucho. Entonces, primero, aquí índices, aquí también vas a estirar, ¿vale? Hacia arriba los ojos. Y esto lo vamos a hacer, ¿vale? Unas 10 repeticiones mínimo. Y después vamos a descansar entre cada repetición con los ojos cerrados unos 3-4 segundos. Tienes que notar la tensión en el párpado, porque para eso estamos trabajando, para el párpado caído, de un ojo o de los dos, pero lo tienes que hacer con los dos para ayudar, ¿eh? En este caso, el cerebro entiende que si uno sube, el otro también. No va a entender otra cosa, ¿vale? Fundamental. ¿Qué vamos a tonificar con esto? Vamos a tonificar todos los músculos de los párpados alrededor del ojo. Vamos a trabajar también la movilización sanguínea y vamos a hacer que efectivamente ese párpado tenga más fuerza. Tercer ejercicio que vamos a hacer, pero antes, muy importante, si en el ejercicio anterior que estábamos haciendo notas que al día siguiente tienes una sensación como que te duele un poco, tienes como agujetas, sigue haciéndolo, pero haz un poquito menos y al día siguiente retoma y sigue haciendo las mismas repeticiones. Eso es importante.
Vamos con el tercer ejercicio ahora, que es un poquito de masaje linfático, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con 2 deditos vamos a colocarlo encima de los párpados, obviamente sin apretar nada, ¿eh? No quiero que estemos aquí, echados para atrás, suave, ¿vale? De hecho, vamos a relajar un poquito los codos y las muñecas para empezar a hacer el ejercicio. Y fíjate cómo empezamos a hacer aquí así, hacia afuera, ¿vale? Hacia las orejas. Tiene que ser un masaje que sea también un poquito relajante. Recuerda que estamos hablando de hacer un masaje linfático, ¿eh? No tenemos que apretar, simplemente tenemos que movilizar un poquito suave. Zona del párpado de ahí. Esto lo vamos a hacer durante 30 veces. Y una vez que hayamos terminado, ¿vale? Vamos a meternos a la zona del lagrimal y vamos a empezar a tirar también hacia arriba el contorno de los ojos, alrededor, ¿vale? Ahí. Eso sería el ejercicio y este también va a ser 30 veces. Y una cosa muy importante para este masaje linfático, obviamente no utilices en este caso aceite o crema. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca de los ojos y no te lo aconsejo, la verdad. Ya te lo has imaginado, pero no te lo aconsejo. Lo que sí es importante es que sigas el orden que estamos haciendo, porque igual que el otro ejercicio era donde había mucha presión y mucha musculatura, este ejercicio justamente es lo contrario, es relajar, con lo cual si haces el segundo y estás un poquito diciendo, joder, me molesta un poco, este va a venir fenomenal. Este masaje nos va a ayudar para eliminar toxinas y para hacer que si el párpado está hinchado, pues también se relaje y pues esa hinchazón se pueda desvanecer un poquito. Vamos ahora con los puntos. Primer punto que vamos a hacer es el número 2 de vejiga, Zanzu o bambú reconectado, o sea que vamos a reconectar un poquito con el 2 de vejiga. Recuerda que la vejiga obviamente moviliza líquidos, entonces vamos a intentar hacer eso también en esta parte. ¿Dónde se encuentra el punto? Pues mirad, seguimos un poquito la ceja, vamos al final de la ceja y se produce como cuando cae un poquito aquí hacia abajo, ¿vale? Estamos al final de la ceja, caemos un poquito hacia adentro de la ceja, ¿vale? Aquí sería, pum, ¿vale? Y sería aquí. Cuidado con apretar mucho, no vamos a apretar demasiado, ¿vale? Pero vamos a empezar a hacer circulitos, ¿vale? Hacia afuera. Y estos círculos vamos a sumar otro dedo, ¿vale? Para intentar estirar un poco hacia arriba. Con lo cual el punto también se convierte en un masaje. De esta forma lo vamos a hacer y vamos a estimular toda la parte de no solo de la ceja, sino también del párpado, para que no se caiga del todo. Recuerda, ahí, y esto lo vamos a hacer 30 veces. Para terminar este punto, fíjate lo que hago, extiendo un poquito, subo y dejo caer. Lo repetimos 30 veces, si puedes siempre 2 veces al día y recuerda que tiene que ser durante varias semanas. Vamos con ese punto. Es el 2 de estómago, Zibai o las 4 claridades, con lo cual vamos a clarificar un poquito con este punto. ¿Dónde está? Pues fijaros, seguimos la línea de la pupila en el medio, bajamos un poquito, ¿vale? Aquí está el hueso, pues un poquito más abajo del hueso. Si aquí está el hueso, ¿vale? Bajamos la cavidad del ojo, seguimos un poquito más y donde se va a caer un poco el dedo, ¿vale? En este caso puedes hacerlo con este o con este, ¿vale? Aquí es donde vamos a trabajar. Cerramos un poquito los ojos y empezamos a trabajar, ¿vale? Y después vamos a ir abriendo los ojos hasta arriba mientras trabajamos, con lo cual hacemos un trabajo doble, ¿eh? Fijaros que voy abriendo y cerrando los ojos. Y ya solamente al final, vamos a hacer esto unas 30 veces, entonces sí que dejo caer el ojo, ¿vale? Y empezamos a trabajar aquí. ¿Qué beneficios va a tener este punto? Pues va a relajar toda la tensión nerviosa, por eso quiero que al final relajes y dejes caer el párpado, y también nos va a relajar toda esta parte y va a favorecer también a nivel de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos que estar mucho tiempo en una pantalla, va a hacer que podamos estar y podamos relajar el ojo. O sea que también te doy ese apunte para si estás mucho tiempo en una pantalla, en un ordenador, este es un punto muy bueno para relajar toda la zona
y hacer que estés o puedas estar más concentrado. Como habrás visto, ya tenemos bastantes vídeos para trabajar lo facial y para darle un poquito más de energía y de viveza a tu cara. Me preguntáis mucho, ¿cuánto tiempo tengo que hacer esto? Rubén, ¿cuánto tiempo tengo que hacer lo que lo voy haciendo una semana, 2, 4 o 5 semanas para notar el cambio? Si quieres hacerte una foto, mandarnos una foto y decir, mira, aquí está el cambio, es como mejor lo vas a notar, en la imagen, en la cara mismo. También me preguntáis, ¿a qué edad empiezo? Pues yo tengo 25, pero yo ya me estoy notando cosas o me noto que me falta un poco de frescura en la cara. No importa la edad, puedes empezar a cualquier edad, porque esto lo que hace es revitalizar, ayudar, sacarte un poquito de brillo, con lo cual a cualquier edad lo puedes hacer. Otra cosa que me preguntáis mucho, aceite sí, aceite no. En principio, aceite sí, pero siempre en la zona de la cara. ¿Cuándo no hay que utilizar aceite? Pues cuando estamos muy cerca de los ojos, tenemos puntos muy cerca de los ojos y tener cuidado que el aceite se desplace y nos vaya a los ojos. Principio, aceite de romero o si os gusta mucho también, aceite de lavanda. Si ves que tienes la piel atópica, que tienes algún problema, aceite neutro o si no, directamente sin aceite. Siempre tienes que ir a favor de tu cuerpo. Y como siempre, recomendación de vídeos que tenemos aquí también para que trates tu piel, saques más energía y más brillo y hasta la curación y más allá. Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y como nos atrevemos con todo, hoy te traigo unos ejercicios para luchar contra la papada. Sí, contra esos cuellos flácidos. Vamos a por ello. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, ¿todos bien? Bueno, ¿qué tal? Os voy a poner aquí al bailarín que me han regalado y os voy a contar por qué hago estos ejercicios. Estos ejercicios los voy a hacer, ¿de acuerdo? Porque un paciente con mucho cariño me ha dicho que tenía el cuello descolgado, que cómo podía tratar toda esta parte. Y yo le he dicho, la mejor manera de tratar la zona del cuello, la papada, es realizar una serie de ejercicios a diario. Y él me ha dicho, ¿qué tipo de ejercicios? Y yo le he dicho, pues no te preocupes porque te voy a hacer un vídeo, tú lo haces a diario, 4 o 5 veces a la semana, durante al menos, qué sé yo, 10 minutos, vamos a hacer 1 minuto cada ejercicio, y vais a ver cómo se puede tonificar la zona del cuello y la consabida papada, ¿de acuerdo? Yo papada, la verdad, por ahora, por edad y por ejercicio que hago, no tengo. Pero os voy a decir un yoga facial que os va a venir tremendamente bien para que no tengáis papada. No sé si alguno de vosotros tenéis o no tenéis, pero muchas veces realizando una serie de ejercicios tremendamente sencillos es muy fácil recuperar la tensión en el cuello y quitar la papada. Así que no me enrollo más. ¿Qué es la papada? Bueno, pues la papada sale desde lo que es el mentón hasta lo que es la zona, ¿de acuerdo?, media del cuello, y estamos hablando de una zona donde se acumula grasa y sale un abombamiento, literalmente. Puede estar relacionado con varios factores. Hay veces que efectivamente la papada viene pues por problemas médicos o por acumulación de grasa o por pérdida de tersura en lo que es el cuello, en la piel del cuello. Por eso vamos a romper una lanza por todo ese mundo que quiere quitarse o librarse de la papada. Y también decir que esto nos pasa a los hombres, que todos los vídeos que he visto por internet eran mujeres haciendo gestitos, haciendo cositas, que está muy bien ese yoga facial, pero ¿por qué no sale ningún hombre? Pues aquí tenéis un hombre que os va a enseñar a realizar ejercicios. Porque la básica y la ciencia de esto, que no está contrastada, es si tú ejercitas una zona, vas a conseguir que esa zona esté tersa y que los músculos que estén al lado consuman esa grasa por movimiento. Además de hacer los ejercicios que te voy a proponer, lo que tienes que hacer es, por favor, ejercicio físico y controlar tu peso, porque es un acúmulo de grasa, como hemos hablado. Vamos a empezar con el primer ejercicio para la papada. Y para ello vamos a utilizar un poquito de aceite neutro. El otro día me decíais, oye, para hacer los masajes en la cara, para hacer masajes, ¿hace falta aceite?
Si tú no tienes aceite, vas a profundizar más en el tejido. La piel no va a llegar a irritarse, vas a estimularla bastante. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es directamente coger un poquito de aceite y empezar a masajear la zona que vamos a trabajar, que es esta. Fijaros, con muy poquito aceite, ¿eh? No hay que echar apenas nada. Me mojo los deditos, ¡pum! Estos son 4 gotitas de aceite. Cojo así y empezamos durante 1 minuto a friccionar de donde termina la barbilla hacia abajo con los pulpejos de los dedos, arriba y abajo. 1 minutito, chicos, lo voy a hacer con vosotros, ¿vale? Apoyáis coditos y vais moviendo, podéis mover de izquierda a derecha, podéis mover de arriba a abajo, podéis coger y dar pellizco, ¿vale? Vais dando un pellizco a la papadita, la vais moviendo para los lados, nos vamos hasta detrás de la oreja, eso es, y vais mezclando porque vamos a preparar esa zona vamos a hacer una preparación muscular, que vamos a tener que trabajar todos los músculos de lo que es, pues los ilioideos, los músculos infraioideos, supraioideos, digástricos, vamos a trabajar los músculos que tienen el paladar blando debajo de la lengua, vamos a trabajar la lengua, ¿vale? Estamos llegando a ese minuto, diferentes técnicas, dedos arriba y abajo, dedos cruzados y agarramos la papada y la estiramos. Eso. Estimulando. La zona debería de quedar rojita una vez que hemos trabajado este minuto, ¿vale? Como digo, la papada se puede formar por muchas maneras, de muchas formas. Puede ser genética, gente que tiene genética, pues todo el mundo tiene como una papada, pues al final o trabaja mucho o va a tener papada. El envejecimiento, cuando pierde la tersura la piel, por eso este masaje viene muy bien, estimulamos colágeno, estimulamos elastina, nos va a venir tremendamente bien para poder tener el cuello firme, para no tener papada, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio que me encanta porque es dar besitos, vamos a repartir amor. Entonces, durante 1 minuto vamos a hacer este gesto, como si lanzásemos. Es muy importante no solo reclutar los labios, sino echar hacia adelante para notar toda la tensión en el cuello, ¿vale? Así que venga, arrancamos, durante 5 segundos se trabaja. Vamos para allá. Vamos hacia el centro. Y seguimos. ¿Por qué lo hago hacia los lados? Porque la musculatura es tridimensional. Y con eso vamos a conseguir trabajar más un lado que otro, ¿vale? Seguimos, vamos por medio minuto. 5 segunditos. Venga, nos quedan 10 segundos. Todo esto es yoga facial, más antiguo que la propia tos. Entonces, si lo realizáis 4 o 5 veces por semana, lo hacéis 4 o 6 semanas, vais a notar que la cara está más tensa porque estáis desarrollando la tracción de los músculos y hace que la zona se trabaje, ¿de acuerdo? Eso pasa, te pones a levantar pesas y el músculo se define más. Hay que hacer ejercicio, ojo, no hay que hincharse a grasas porque si no se acumula la grasa, ¿eh? Pero os va a venir muy bien. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio muy parecido, este se llama, o lo he llamado, beso a las estrellas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el mismo movimiento de beso, pero ahora bien arriba. Vamos a notar muchísima tensión en el cuello, ¿vale? Entonces, venga, 5 segundos, vamos a por ello. Ahí. Vamos al centro. Ahí. Vamos al diagonal a la derecha. Ahí. Volvemos a la izquierda. Ahí. Vamos arriba. Ahí. Vamos a la derecha. Ahí. Si te fatigas haciendo estos ejercicios,
lo que tienes que hacer es parar. Yo te estoy dando 5 segundos de contracción y unos 3 de relajación para conseguir que el ejercicio sea eficiente. Parece mentira, llevo un minuto haciendo lo que te estoy diciendo y noto tensión en el cuello, noto que estoy trabajando. Yo soy una persona que hace deporte prácticamente todos los días de la semana y se me está cansando lo que es el paladar blando, lo que son los digástricos, toda la musculatura que tiene que ver con el platisma, que es un músculo tremendamente superficial. ¿Lo ves? ¿Cómo se pone en tensión? Este es el músculo más superficial que hay en el cuello. Lo estoy poniendo en tensión y estoy notando que está trabajando. O sea, estoy cansado, como el que dice. Así que te animo a que lo pruebes, a que lo hagas. Más cositas. Como ya he dicho, hay cosas como el sobrepeso que te hacen tener papada. Entonces, por mucho ejercicio que hagas, si tienes un sobrepeso muy grande, va a ser muy complicado quitar la papada. Tendrás que hacer control nutricional, ejercicio diario, perder masa, perder grasa en todo tu cuerpo y hacer los trabajos de la papada. Por favor, no hay, como digo yo, una persona con muchísimo exceso de peso que no tenga un abombamiento debajo porque la grasa se acumula por todo el cuerpo. Habrá unos que más, otros que menos, pero es muy complicado, ¿vale? Eso es para la gente que tiene sobrepeso. Más cositas que tengo que decir. A veces hay una mala postura. Estaréis conmigo que hay gente que va así por la vida, que tiene así el cuello. Entonces, si tienes así el cuello, es que mira, hasta a mí me sale papada, que yo no tengo papada al uso, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes esta posición, vente al fisio, que tenemos que corregir la posición, no trabajes tu papada, aunque el beso te va a venir estupendamente bien porque estás saliendo de esa posición de cuello tan sumamente, por decirlo de alguna manera, extraña, ¿no? Entonces, esas cosas aumentan la papada, pero no se puede luchar solo con los ejercicios, hay que hacer otras cosas. Por eso vamos a portarnos bien y vamos a entender cómo hacer estos ejercicios. Seguimos haciendo pucheros. El bebé lo llamo este ejercicio. Vamos a arrancar haciendo pucheros y vamos a hacerlo siempre en estos 3 movimientos. Arrancamos 5 segundos. Tensión en el platisma, el músculo más superficial. Mira cómo se tensa. Me relajo. Miro hacia la izquierda. No me compran los caramelos que quiero. Hoy juega España, la Eurocopa. Ha perdido. Venga, seguimos. Fuerte. Hago eso porque estoy haciendo realmente fuerza. Noto cómo activo la musculatura. Y otra vez. Esto me lo ha pedido un paciente y me dice, ¿a qué no te atreves a hacerlo? Digo, joder, que no me atrevo. Venga, los últimos 15 segundos. Pucherito. 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 Si notas la fatiga que estoy notando yo en el cuello, que me pensaba yo que esto era moco de pavo, que simplemente he hecho los ejercicios antes de empezar, me ha parecido sencillo. Si notas cansancio, para, ¿de acuerdo? Haz la mitad de tiempo, hazlo 30 segundos, no lo hagas un minuto, lo estoy haciendo yo porque realmente fatiga, ¿de acuerdo? Y trabajas bastante si quieres trabajar bastante, si aprietas fuerte. Vamos con el siguiente ejercicio. Y este es un ejercicio que tiene mucha controversia. ¿Por qué? Porque viene del Mewin, del doctor Eric Mewin, creo que se llama, y es apoyar a Ega contra el paladar. Mirad lo que va a salir aquí. Yo creo que se nota bastante bien, ¿no? Así lo que estamos haciendo es trabajar, como he dicho, toda la musculatura del paladar blando. Toda la musculatura digástrica, el estiloideo, hemiloideo, ileoideo, bueno, todo lo que hay por aquí tiene unos nombres preciosos que os puedo definir luego si queréis, pero vamos a trabajar, como digo, mirar. Y es pegar la lengua, no en la zona que no es rugosa, que está aquí, sino un poquito antes de los dientes. Prohibido empujar los dientes. Empezamos con el trabajo. Mirando al frente. Mirando hacia la derecha. Importante, no apretar los dientes. No es apretar los dientes, es la lengua contra el paladar, pegándolo hacia arriba.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Relaja. Hasta tiemblo, hasta hago así, fuerza con la lengua, ¿eh? Eso es. Y terminamos con la última. Parecido al Mewing, que se hace para redondear lo que es la mandíbula, que tiene una evidencia un poco turbia. Pero bueno, lo que está claro es que estaréis conmigo que se está produciendo una contracción de toda la musculatura que está debajo de la mandíbula y que está donde la papada. Entonces, bueno, por consecuencia, pues es una zona que si trabajamos tiene que estar más tersa, tiene que estar más fuerte, tiene que quemar más calorías esa zona por paso muscular. Bueno, pues venga, vamos a trabajarlo, yoga facial de toda la vida. Venga, seguimos. ¿Sabíais que a veces la papada es un problema, por ejemplo, cuando se tiene hipertiroides? La tiroides está aquí, entonces cuando se tiene hipertiroides se acumula la grasa, ¿de acuerdo? También otras cosas como el bofio o cosas que son un poco, que tiene que ver con glándulas y ganglios que hacen tener una papada anormal por un proceso médico, patológico. Por favor, si tienes eso, consulta con el médico, no me seas bestia, ¿de acuerdo? Tienes papada, estás sano, haz los ejercicios. ¿Que tienes papada? Porque tienes un proceso médico abierto, consulta antes de hacer nada, ¿vale? Así que, por favor, sed buenos. Vamos con un ejercicio que me he reído mucho antes practicándolo, y es la piraña. ¿Qué hacen las pirañas? Sacar el mentón hacia afuera, mirad. Hacia arriba, hacia adelante. Retrognasia hacia atrás. Protognasia hacia adelante. Entonces, como antes hemos hecho el beso hacia adelante, ahora secan los dientes. Mirad. Vamos a hacer eso. Así que venga, 5 segundos. Vamos hacia la izquierda. Hacia adelante. ¡Qué contento estoy! Hacia la derecha, girando solo el cuello, no los hombros. Eso lo decía Macario, una marioneta que veía yo cuando era pequeño. Vamos hacia la izquierda. Vamos hacia adelante. Mira qué tensión que hay todo esto. Es una pasada. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Es que me estoy viendo cuando me grabo, me veo en las cámaras y me muero la risa. Quedan 15 segundos. 1, 2, 3, 5. Protognasia, todos los músculos que hacen que la barbilla vaya hacia adelante tienen que ver con la activación de la zona de la papada. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos con el último, mirando hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Si tenéis dudas, dejadme mensajes que nos podemos solventar dudas y reírnos un poco también, porque ya te digo, el yoga facial a mí me hace mucha gracia. Esto yo lo he aprendido haciendo terapias a gente que se le cae la cara, tiene un problema en el facial, en el trigémino, tienen ictus y se les cae directamente los músculos de la cara. Entonces, tienes que hacer gesticular, les tienes que hacer guiñar, mover la nariz para un lado, para el otro. Entonces, todos esos ejercicios con los que recuperamos la musculatura de la cara vienen a raíz de ejercicios para muscular la cara y para tenerla tersa y fuerte. Pues lo mismo con la papada, pollos. Oye, que no ha dicho nada el pollo, ¿eh? ¿El pollo tiene papada? Debería de tener aquí una papadita, ¿verdad? Pues este no la tiene. ¿Por qué? Porque ha hecho los ejercicios. ¿A que sí? Ah, no, mira, la tiene aquí, no me había fijado. La tiene a ambos lados, no la tiene aquí debajo. Bueno, pues mira, es que este hace los ejercicios y no se le nota la papada. Este está como yo, ¿veis? Sin papada. ¿Por qué? Porque hacemos los ejercicios. Venga, vamos a hacer ahora un ejercicio que tiene que ver con la lengua. La lengua es un músculo tremendamente potente, eficiente, súper inteligente, que todos, ¿veis mi voz como módulo? Que me ayuda a pronunciar, que me ayuda a tragar, que me ayuda a vivir, ¿no? Sin lengua, malo. Y se trata de hacer un ejercicio de sacar la lengua todo lo que podamos. Al activar los músculos, el músculo longitudinal, ¿cómo se llama? Lo tenía por aquí apuntado. No me sé, los músculos de la lengua, la verdad es que lo he estado mirando anatómicamente y no sabía bien cómo se llamaban.
pero bueno, hay un músculo que está tapizando toda la parte por debajo de la lengua, que lo activamos mucho y, oye, yo hago así y toco lengua, ajá, y toco lengua, eso hay que activarlo. Fijaros, vamos a empezar sacando la lengua como si fuera un estilete. Si tuviésemos que tocar los dedos, ¿vale? Tenemos que llegar muy lejos. Eso es. Y mirando hacia el otro lado. A mí me dan arcadas haciendo este ejercicio. Si te pasa, bueno, es que hay músculo, hay nervios que se estimulan, ¿de acuerdo? El hipogloso, hay cositas ahí, cositas que te pueden hacer algo más despacito. 5, vamos. 5. 5. Nos quedan los últimos 15 segundos. Así que, si la papada te quieres quitar, estos ejercicios has de realizar 3, 5, 4, 5 veces a la semana, 4, 6 semanas. Vamos con los últimos 3 ejercicios que os he programado para esta pedazo de disciplina para borrar la papada. Así que, ¿habíais caído en la cuenta de que la papada no siempre ha sido negativa? Hace años, muchos años, sí, pero una percepción cultural. Una papada, alguien que tenía una papada hace cientos de años, era alguien que comía mucho, era alguien que no se movía, no araba las tierras, no tenía que hacer un trabajo físico, se hinchaba a comer y tenía papada y era voluminoso. Ese se sabía que tenía tiki tiki tiki, era el señor de unas tierras, o un rey, o un, yo qué sé, un lord. Bueno, pues no siempre la papada ha sido negativa, sino que es algo, bueno, pues que ahí está, que era antes un estatus social. Fijaros, fijaros, la gente que odia la papada, hace 400 años quien tenía papada sería como el rey de la selva, el rey de la discoteca, como digo yo. Venga, vamos a seguir. Vamos a hacer un ejercicio que no he visto por ningún lado. En todos los vídeos que he visto, en todas las estructuras que he visto de ejercicios, no he visto este. Y es tan sencillo como resistir la apertura. Cuando tú abres la boca, tensas musculatura que pasa por el cuello, por la zona que queremos trabajar. Y podemos resistirla con 2 dedos. Intento abrir. O nos ponemos así. Como cuando estábamos en clase y veíamos al chico o la chica que nos gustaba. E intentamos abrir la boca. 1, 2, 3, 4, 5. Relajo. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo esta voz pues porque estoy haciendo fuerza. 1, 2, 3, 4, 5. Nos quedan 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Fijaros la tensión que coge mi cuello, 5. 5, no os hagáis daño en el cuello, ¿vale? Vamos a por los últimos 2 5. Ahí, o simplemente resistiendo un poquito. Ahí. Y hacemos ese minuto. ¿Que tú te quieres hacer 1 minuto y medio? 2 minutos. Valiente, que eres un valiente. O valienta, que eres una valienta. Pero con 1 minuto, contracciones de 5, se nota bastante la contracción y es algo que si quieres empezar a trabajar, va muy bien, porque yo me estoy cansando, y tú seguramente también te estés cansando si lo estás haciendo. Vamos a hacer uno que me encanta, la sonrisa del Joker. Me encanta la sonrisa del Joker. El Joker es uno de mis personajes favoritos de la ficción, aunque más de un Joker hay por ahí por la vida. Comenzamos haciendo contracciones de 5 segundos, mirando a la izquierda. Relajado, mirando al frente. Fijaros qué tensión coge el cuello, mirando a la derecha. Eso es. Hasta me pongo tenso. Hacedlo, hacedlo. Si es que es un ejercicio para todo el cuello que viene muy bien. No es apretar, es
¿vale? El que esté pensando que estoy apretando fuerte, no lo hagáis así, ¿de acuerdo? Podéis apretar levemente, pero no haciéndolo fuerte. Últimos 15 segundos. Vamos, 2 más. 2, 3, 4, 5, es a la cancha abierta. Eso es, trabajo, tremendo trabajo que estamos haciendo para la papada. Vamos a hacer ahora un ejercicio de masaje otra vez. ¿Por qué? Porque estaréis conmigo que la papada hemos definido que tiene que ver a veces con la vejez, con la falta de tensión y tersura en la zona. Y también, si vamos avanzando con los ejercicios, y antes había un acúmulo de grasa, la piel va a quedar sueltecita. Y el masaje va a estimular colágeno en la piel, elastina, que nos va a ir tremendamente bien. Entonces, con otro poquito de cremita, vamos a dar 3 técnicas un poquito más fuertes que con las que hemos empezado. La técnica del principio es 1 minuto, esta podemos hacer pues 1 minuto cada una, son 3 técnicas, las defino. Cogemos un poquito de aceite, frotamos nudillo, frotamos pulpejos de los dedos y frotamos pulgares. Primera técnica. Salimos del mentón y hacemos una V. Espero que se esté viendo porque me voy a romper el cuello si me echo más hacia atrás. Durante 1 minuto. ¿Lo habéis visto? Me descordo, en serio. O sea, me desmayo, me caigo así para un lado y se acaba el directo. Los deditos juntos van por debajo de la mandíbula. Ojo si hay dolor. A veces hay ganglios porque hay una muelita, una picadura, un empastito, alguna cosita, gingivitis, cositas, y no queremos hacernos daño. 1 minutito, chicos. Eso es. Eso es. Vuelvo a repetir, si no me rompo el cuello. Punto de inicio, presión, hasta prácticamente detrás de las orejitas podemos llegar. Primer ejercicio de minuto. Ahora lo que vamos a hacer es, con los nudillos, hacia afuera. Juntamos los nudillos en el medio. Y planchamos hacia afuera, como si estuviésemos haciendo este movimiento, mirad. Entran mis nudillos, abren, cuando llegan a mandíbula, se van hacia afuera. Abren, cuando llegan a la mandíbula, se va hacia afuera. Mirad. Nudillos metidos en la línea media. Fuerte hacia afuera, llegan al hueso de la mandíbula, nos vamos hacia afuera. Y así durante 1 minutito, nos quedan los últimos 15 segundos. Y estamos fuera. El último ejercicio que vamos a hacer va a ser con el pulpejo de los dedos. Y es tan sencillo como tres haces, 3 líneas vectoriales. ¿De acuerdo? Más al centro. Más al medio. Profundizando, más hacia afuera. Y nos vamos otra vez por donde hemos venido. Como hemos terminado con los puños, disculparme. Deditos trabajan aquí, trabajan así y trabajan así y nos vamos hacia afuera. Fuerte arriba y abajo. Línea media. Fuerte arriba y abajo. Línea más lateral, llegamos hasta el fondo y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Lo repito por última vez, cada ejercicio 1 minuto, podrías hacerlo 2, sí, pero con 1 va, que te matas, porque estimulas la piel. Aceite sí, pero podrías hacerlo sin aceite, ¿por qué? Porque la estimulación es mayor, y a la piel no la pasa nada. Si tienes la piel muy sensible, efectivamente, pon aceite. ¿De qué? Rosa mosqueta, romero, lavanda,
cualquier aceite que tú quieras poner. ¿Que quieres poner una crema anticelulítica? Bueno, se puede poner una crema anticelulítica. Algo reafirmante, se puede poner algo reafirmante. Vamos con la última secuencia. Ahí. Línea media. Ahí. Nos vamos hacia afuera y perdemos ya el contacto. Como digo, vamos a hacer un repaso rápido de las 10 técnicas para eliminar la papada. Muy rápidamente, agárrate que esto va a ir visto y no visto. Primera técnica, un poquito de aceite, gotitas, masaje. Este masaje, frote de arriba a abajo e incluso todo el cuello, incluso abriendo, ¿vale? Frotar durante 1 minuto. Segunda técnica, repartimos amor. Cuello hacia adelante, besito. ¡Mua! ¡Mua! Contracciones de 5 segundos. ¡Mua! Estirando el cuello hacia adelante. Tercera técnica, besitos al cielo, o como lo hemos llamado, beso a las estrellas. ¡Mua! 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 Contracciones de 5 segundos, relajaciones de unos 3 segundos. Trabajo de 1 minuto. Más cositas que vamos a hacer, los pucheros. 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos. Técnica del paladar, lengua. Mirad. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente técnica, y esta sería la sexta, la piraña. Mandíbula hacia adelante. A lo El Padrino. Bichacho. Eso es. Octava, apertura resistida. Resistimos la apertura, queremos abrir, pero no podemos. Esta es la octava. Vamos con la novena, la sonrisa del Joker. No se trata de dientes, sino dientes y activación del platisma, músculo más superficial anterior del cuello. Contracciones de 5 segundos, relajación de 5 segundos. Por último, otro poquito de crema o aceite. 3 técnicas. Pulgares, que entran desde la barbilla hasta el final. Nudillos, que entran desde el medio hasta afuera. Y por último, dedos, que son 3 haces que hemos dicho de trabajo. Entras por el medio, bajas por el medio, vas por la mitad, bajas por la mitad, y lo último, entras más lateral y te vas por debajo de la mandíbula. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Sobrepeso, o te lo quitas o no solo desaparece la papada, ¿vale? Medicaciones, enfermedades, si tenemos papada porque tenemos un proceso abierto de una patología, tampoco con los ejercicios va a desaparecer la papada. Practícalo 4, 5 veces a la semana, en 4 o 6 semanas tienes resultados. Si no lo haces, no vas a tener resultados. Entonces te animo a ello, incluso que me dejes un comentario, hazte una foto antes, hazte una foto después, vas a notar cómo la mandíbula está más perfilada, cómo el cuello está más perfilado, más flaquito. Entonces son cosas que tenéis que ver, probar y decirme qué tal os ha ido. Por favor, sin dolor, sin dolor. No me lo hagáis con dolor, yo me he hecho daño subiendo el cuello, despacito, ¿vale? Deporte diario, buena alimentación. ¿Cómo tratamos nosotros las papadas en Physiolution? En Physiolution, en las clínicas que tenemos en Madrid, con radiofrecuencia, va tremendamente bien. Pasamos un electrodo por aquí, estimulamos el colágeno, la circulación, el metabolismo, la piel, alucinante. Y luego damos estos ejercicios, un poquito de yoga facial. Así que espero que os haya gustado. Como siempre os digo, chicos, hasta la curación y más allá.